Empezamos con Hebreos 5. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Sí? Entonces, eh, la labor del sumo sacerdote era buscar que el pueblo tenga una buena relación con Dios, ofreciendo sacrificios para tapar los pecados y calmar la ira de Dios, ¿no? Era eh, como un intercesor, como apaciguar. Y acá pongo el ejemplo cuando Dios quiere, empieza a castigar al pueblo judío, porque era rebelde en contra de Moisés. Si quieren, léalo entero el capítulo después, números 16. Dice, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomaron el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Fíjense el rol del sumo sacerdote, ¿sí? De interceder para apaciguar la ira de Dios en contra del pueblo que era rebelde. Bien, entonces el sumo sacerdote interviene a favor de los hombres para calmar la ira de Dios, ¿sí? Y para eso se presentan ofrendas y sacrificios, ¿no? Y después el 2 dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. El sumo sacerdote era un hombre. Todo hombre tiene pruebas, tiene pelea contra el pecado, ¿sí? Entonces, al igual que como él tenía debilidad por pecar, tenía que entender y tener paciencia con el pueblo, ¿no? El sacerdote debía tener paciencia con el pueblo, porque también era puesto a prueba y era débil para caer en el pecado, ¿sí? Entonces acá dice números 27 al 13, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias, ¿sí? Que dice, toma la vara, prestemos atención que dice, toma la vara, no que agarres la vara y le pegues a la roca, ¿sí? Y acá dice, y hablad, ¿sí? Reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, le dice Dios a Moisés, y hablad, no le dice, y pegale a la peña. Bien, entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ya cansado Moisés del pueblo, ¿no? ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. 2 veces, estaba enojado ya Moisés, ya no tenía paciencia. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Y qué pasa acá? Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, no hubo el creer, ¿sí? en Dios, para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Bueno, yo lo que quería destacar de este momento es que Moisés perdió la paciencia, y muchos piensan que por este momento Moisés y Aarón tampoco entraban en la tierra prometida, ¿no? Eh, y acá lo claro, yo aquí Moisés no tuvo paciencia con el pueblo y desobedece a Dios, porque tenía que hablar solamente, pero por su impaciencia e ira golpeó la piedra, ¿sí? Entonces el 2 hablaba que muestre paciente, ¿sí? Hay que mostrarse paciencia, con paciencia con los otros. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo, ¿sí? Entonces, las ofrendas que hacía el sumo sacerdote no era solo para el pueblo, sino también para él mismo.
Se ofrecen sacrificios por el pueblo y por los sacerdotes, porque los sacerdotes eran hombres y podían pecar, ¿sí? Entonces dice acá, y dijo Moisés, Levítico 9:7, y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar, y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Y en el 16:6 dice, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. ¿Sí? Bien. Hasta ahora está haciendo una introducción de cómo era el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, ¿no? Dice que, y nadie toma para sí esta honra, no es que vino Aarón y dijo, yo voy a ser el sumo sacerdote, ¿sí? Sino que fue llamado por Dios, ¿sí? ¿Cómo lo fue Aarón? Bien, debemos ser llamados por Dios para hacer su voluntad, así como Aarón fue llamado por Dios, ¿sí? En Éxodo 28:1 vemos, hará llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar, hijos de Aarón, ¿sí? Entonces acá Dios los llama a ser sacerdotes, no es que ellos mismos dijeron, voy a ser sacerdote del pueblo judío. ¿Y qué dice acá? ¿Por qué dice esto que el sacerdote es llamado por Dios? Porque así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dios envía a su hijo y lo glorifica, ¿sí? Dios glorificó a Jesús, ¿sí? En Juan 8:54 vemos, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y también acá claro que se vuelve a citar el Salmo 2:7 como en Hebreo 1:5, ¿sí? El Salmo 2:7 dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ¿sí? Bien, entonces seguimos. Y acá esto es un salmo para tener en cuenta, ¿sí? Que es el Salmo 110. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. Y es el Salmo 110, es completamente dedicado a Jesús, y aquí se afirma que es sacerdote por el orden de Melquisedec eh, en el Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Y si ustedes leen todo el 110, está hablando de Jesús. ¿Sí? Después el 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Sí? Y acá hace una referencia a la oración de Jesús en el Monte de los Olivos, ¿sí? Que fue oída por Dios. Él resucita al tercer día y está a la diestra. ¿Sí? Tiene vida eterna a cambio de ese sufrimiento en la carne, a cambio de ese sacrificio por la humanidad, ¿sí? Por haber obedecido, aunque él no quería morir. eh, Dios lo premia poniéndolo a su diestra y siendo eh, el sacrificio perfecto para la humanidad, para poder llegar a Dios. Entonces, está en los 4 evangelios, si no me equivoco, la oración de los olivos. Quizás no esté en Juan, no recuerdo bien, perdón por mi memoria. Pero yo elegí la de Lucas, 22, 39 a 44. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puestos de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Sí? Ya era la última cena que estaban pasando acá, ¿sí? Ya estaba por venir a Judas para entregarlo. Él ya sabía todo el sufrimiento que iba a pasar. Entonces en la oración dice, Padre, si quieres, ¿sí? Y después que dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? ¿Cuántas veces sufrimos? ¿Cuántas veces pasamos pruebas? Eh,
Pero al compararla con esta prueba que estaba viviendo Jesús, eh, queda chiquita cualquier prueba, pienso yo, ¿no? En otros habla de que sudaba sangre Jesús, porque era fuerte, era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, dice que era su sudor, acá lo dice. Porque él sabía el sufrimiento que iba a pasar, ¿sí? Pero sabía también la gloria, el premio que iba a tener, ¿sí? Entonces él obedeció y dio su vida por nosotros, ¿sí? Y dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, porque estaba pasando un muy mal momento Jesús. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, ¿sí? Entonces, eh, tenemos, eh, tenemos que saber que es un regalo y no un regalo barato, costó, no costó plata, costó un sacrificio, varios sacrificios para que nosotros podamos aprender esto, ¿sí? Dice, debemos tener un temor reverente hacia Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue oído a causa de su temor reverente, ¿sí? Entonces, al tener un temor reverente a Dios, ¿sí? Eh, ¿Por qué tenemos un temor reverente? Porque bueno, uno dice que es el karma y tiene miedo al karma, al universo, ¿no? Pero cuando uno se da cuenta que hay un Dios vivo que te explica, hay un libro en donde Dios te explica lo que le agrada y lo que no le agrada, entonces es un Dios que se puede conocer, es un Dios del cual se puede aprender para no cometer el mismo error, y de esa manera cuando conocemos, entender, ¿sí? Y que el que castiga, el juez, es Dios. Entonces nosotros tenemos que acomodarnos a su voluntad, ¿sí? Es Dios el que tiene el futuro en nuestras manos, ¿sí? Eh, Satanás le consulta a Dios para hacer sus cosas, es así. Entonces, por encima de todo está Dios. Sin su permiso, nada pasa. Sí, ya sé. Pero bueno, también hay un tema de que el príncipe de este mundo es Satanás, ¿sí? Dios tiene que obedecer su ley. Adán y Eva pecaron, la humanidad caída, ¿está bien? Entonces, hay un tema, está el acusador y eh, Dios no puede ir en contra de su ley, ¿está bien? Entonces, cuando vemos muchas cosas malas, sí, es por culpa del diablo, pero porque también la gente le da el poder al diablo cuando no se obedece la ley de Dios, ¿sí? Porque en un mundo perfecto en el que todos obedecen la ley de Dios, todos estamos bien, pienso yo, ¿no? Pero todos no obedecen la ley de Dios acá. Entonces, ahí se cumple lo que dicen karma, ¿no? Pero para mí no, para mí está vivo. Por eso el cristianismo dice, yo creo en un Dios vivo, ¿no? Y Pedro dice, primera de Pedro 1:17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, ¿sí? Tampoco vamos a estar con miedo, ¿no? Ay, no, Dios me va a castigar, Dios me va a castigar, Dios me va a castigar. No, no podemos estar así tampoco, con miedo, con temor, ¿sí? Estando atentos, que si hacemos el mal, aunque tengamos el Espíritu Santo, aunque hayamos eh, sido bautizados, ¿no? Yo pienso que hacemos el mal cuando perdemos la comunión con Dios. Cuando perdemos la comunión con Dios, dejamos de diferenciar las cosas, que ahora viene eso, ¿no? Entonces, el no tener a Dios nos hace hacer el mal, ¿sí? Es lo que pienso. Entonces, el que tiene a Dios sabe que sus actos son juzgados por Dios, ¿sí? Y ahí viene la relación padre-hijo, ¿no? Pero bueno, ahora más adelante la vamos a ver acá también. Bien, el 8 dice, aunque era hijo, dice, ¿no? Eh, bueno, fue oído a causa de su temor reverente, ya lo terminamos ahí, y dice que aunque era hijo, ¿sí? Porque Cristo era hijo de Dios y sufría, ¿sí? Por lo que padeció, aprendió que la obediencia. Cuando nosotros padecemos cosas malas, ¿sí? ¿Ves? Aprender de Jesús y ser obedientes a Dios hasta la muerte, ¿sí? Porque a pesar de estar pasando cosas malas, tenemos que ser obedientes. No podemos decir, ah, no, la estoy pasando re mal, me voy a pecar.
Me voy a hacer cualquier cosa y me olvido de Dios, me olvido de orar, me olvido de estudiar la Biblia, me olvido de la comunión con Dios, ¿no? Y acá dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Eso dice Filipenses 2:8. Entonces, ¿qué aprendió con ese padecimiento Jesús? Aprendió obediencia, ¿sí? ¿Por qué aprendió obediencia? Porque murió, resucitó y está a la diestra de Dios, ¿sí? Y esa es el mismo premio que se nos promete a los que obedecen, ¿sí? ¿Qué dice acá? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que, ¿qué? Los que le desobedecen, los que no le escuchan, los que no lo buscan, no, a los que le obedecen. ¿Y para qué se lo busca Dios? Para obedecer, para saber que estoy haciendo mal, dejarlo de hacer y hacer el bien. Entonces acá yo aclaro que Jesús fue perfecto en su obrar porque fue obediente en todo a Dios. Y aclaro también que por eso la salvación, por su sacrificio, es aquellos a los que obedecen, ¿sí? Dice Filipenses 2:12 y 13, ¿sí? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como a mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿sí? Entonces, si Dios es el que hace que nosotros hagamos buenas obras, entonces lo tenemos que buscar, tenemos que estar con Él, tenemos que sentir su Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Y acá también puse Mateo 7, 24 a 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no se cayó, ¿sí? Porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, ¿qué es esto? Que vinieron lluvia, vientos, golpes, ¿sí? Son malas situaciones, ¿sí? Pero como nosotros tenemos a Jesús, estas situaciones no nos afectan, porque sabemos que el que está con nosotros está por encima de todo, ¿sí? Siempre lo tenemos que tener en cuenta eso. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina, ¿sí? A veces vemos a gente que la está pasando bien, que no le importa nada, que hacen todo lo malo, ¿no? Pero dice que pues es grande la ruina de los que desobedecen a Dios, ¿sí? Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Si bien ya lo analizamos acá arriba, lo volveremos a analizar en Hebreos 7, ¿sí? Que Hebreos 7 es un capítulo dedicado a Jesús como sumo sacerdote, aunque ya se nos venía anticipando, ¿sí? 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, ¿sí? Entonces, acerca de esto está hablando de Jesús, sumo sacerdote, por el orden de Melquisedec, ¿sí? Entonces, acerca de esto, de Jesús, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, tenemos mucho que decir, ¿sí? Hay mucho que decir, ¿sí? En Hebreos 7 de Jesús como sumo sacerdote por el orden de Melquisedec. Eh, y aquí lo aclara también que es difícil de explicar. ¿Por qué? Porque las personas no quieren escuchar. Los que niegan a Jesús y vos le venís y le decís, no, pero Jesús es sumo sacerdote por el orden de Melquisedec. ¿Qué te van a decir, viste? Eh, pero cuando se escucha bien, con la ayuda de Dios, a mí si no me ayuda a Dios, me van a tratar de loco, pero si no me ayuda a Dios, yo esto no lo puedo hacer. Yo siempre le pido ayuda a Dios para poder explicar cada cosa, porque sin Dios no se puede. Eh, entonces, acá Jesús usa un versículo, eh, perdón, vamos a terminar. Es difícil de explicar porque las personas no quieren escuchar, ¿sí? Pero cuando escuchan y hay arrepentimiento, y ese arrepentimiento también tiene obediencia, ahí hay salvación, ¿sí? Primero tengo que decir, aceptar que estaba haciendo mal, y después ponerme a hacer el bien. Por mi cuenta, no, en oración, buscando al Espíritu Santo, su guía, que me ayude a no hacer el mal y hacer el bien.
¿sí? Y acá en Juan 16:12 Jesús le dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar, ¿sí? Es como que no están crecidos, no están, no, para mí porque no estaba el Espíritu Santo también, eso es un gran dato, de que hay cosas que se nos dicen que no, es difícil de soportar, ¿sí? Es difícil de soportar, que te digan y te digan, mira, si no tenés a Jesucristo estás perdido. Y te pones a pensar en tu familia en la carne, si tu familia en la carne no tiene a Jesús, no sé, o una tía lejana, ¿ok? ¿Me entendés? Y entonces decís, ¿cómo? ¿Sí? Y acá tomo Mateo 13:15, que también es un versículo de Isaías, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, ¿sí? ¿No? Es como que da una explicación acá esto de que son tardos para oír, ¿no? ¿Por qué? Porque oyen así como diciendo, "Oh, ya me tiene cansado. Todo el tiempo me está diciendo que estoy haciendo las cosas mal. Todo lo que hago está mal, ¿no? Porque, vamos a decir la verdad, vamos a leer la Biblia y te enfrentas, te estás haciendo el mal, estás haciendo las cosas mal, ¿sí? ¿Y cuánto hacemos? Y cuando somos guiados por el Espíritu Santo hacemos las cosas bien, ¿no? Eh, Oyen pesadamente, ¿sí? Les cae pesada la Biblia, ¿sí? Cierran sus ojos, se duermen, se cansan, ¿sí? Para que no vean con los ojos y no oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane, dice Jesús, ¿no? Entonces, en algún momento el Espíritu Santo convence de pecado, hay arrepentimiento y se entiende la gracia de Dios, se entiende que hay un Dios, se entiende, se disciernen las cosas espirituales, ¿sí? Pero sin el bautismo del Espíritu Santo, vos, si no tenés el bautismo del Espíritu Santo, buscalo, vos no vas a la iglesia, empezá a ir a la iglesia, buscá el bautismo del Espíritu Santo, porque ahí es cuando se saca el velo del ojo se va y puedo empezar a ver, a discernir. Porque debiendo ser ya maestro, duro, duro. Duro, sí, 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 fuerte. Le estás diciendo, no están creciendo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? No están creciendo espiritualmente. Después de tanto tiempo ya, ¿ya cuánto pasó? ¿Hace cuántos años decís que sos cristiano? ¿No? ¿Tenés necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? ¿Sí? Tengo que volver a decirte, arrepentite, anda a orar, lee la Biblia, ¿sí? Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, ¿no? Y esto es... Ahora vamos a ver qué cito, porque no me acuerdo qué cita en cada versículo, pero eh, acá lo que dice, hay un crecimiento, ¿no? Eh, primera, Primeramente voy a leer lo que puse yo. Es necesario depender de otros al comienzo de nuestra vida cristiana, ¿sí? Es necesario depender de una iglesia, depender de hermanos que me enseñen, que me expliquen, ¿sí? Porque tienen una experiencia en el andar de Dios, en el Espíritu Santo, un entendimiento, ¿sí? Un estudio de la Biblia, tienen más lectura bíblica que uno mismo que recién entró, que recién está aprendiendo, ¿no? Y ahí es porque me tienen que hacer el alimento, me tienen que dar leche, me tienen que pisar la papita, ¿viste? Porque somos chiquitos, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo vamos a estar así? Siempre yendo el domingo a escuchar y esa es la única palabra que vamos a tener. Lo que me dicen en la iglesia nada más. ¿Cuánto tiempo vamos a estar así? Tenemos que buscar por nosotros mismos nuestra palabra. Tenemos que buscar por nosotros mismos el Espíritu Santo, ¿sí? Hay que buscarlo, ¿sí? Y ahí es cuando estamos maduros. Primera de Pedro 2:1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Entonces, ¿qué dice acá? Que tengo que sacar todo lo malo. Todo lo que tengo que empezar a discernir cuando estoy pecando. Y sacarlo. ¿Y cómo lo saco? En oración. ¿Sí? Porque somos fáciles para ir a pedirle cosas materiales a Dios. Pero ¿cuándo le pedimos, quiero dejar este pecado? ¿Sí? ¿Cuándo le pedimos, quiero crecer espiritualmente? ¿Sí? Porque todos piden crecer materialmente, pero cuando vamos y decimos, Dios, saca lo malo de mí. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la verdadera doctrina, la sana, ¿sí? Para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que habéis sido bautizados por el Espíritu Santo, ¿sí?
Entonces, hay un crecimiento. Bien, vamos con Jesús en Juan 3, 1 al 8. ¿Sí? ¿Qué dice acá? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Esta la conocen todos, estoy seguro. Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sí? Está hablando de que sabemos. Estamos viendo cosas que no vi, pero nunca. Ni en mi vida, ni están, bueno, están escritas la profecía de Isaías sobre lo que iba a hacer Jesús, ¿no? Pero lo que estoy viendo acá, esta sanación, los demonios huyendo. eh, entonces, sabemos que venís de Dios, ¿no? Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, pensando en la carne, dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, pensando en la carne. Y Jesús que le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu, el que no es bautizado en el agua, ¿sí? Y en el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿no? El que es guiado por el Espíritu Santo. No tengo idea dónde, no tenés idea dónde te va a llevar Dios, es lo que te está diciendo acá Jesús. Pero seguís, no sabés lo que va a pasar mañana, ¿sí? Pero seguís, insistís, hay que insistir en la oración, ¿sí? Porque somos deudores y no a la carne, dice la palabra, ¿sí? Entonces, acá Pablo se estaba quejando porque ya había pasado tiempo y la iglesia seguía viendo las cosas de la carne y no las cosas espirituales, ¿no? Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, ¿sí? ¿Qué es participar de la leche? Esperar que otro estudie, que otro analice, que otro escudriñe, ¿sí? Y que me dé lo que él sacó de la Biblia. Y no tener una relación íntima con el Espíritu Santo y que esa relación íntima me lleve a comprender personalmente, ¿sí? En la práctica, ver qué hago bien y qué hago mal, ¿sí? Palabra de justicia, ¿sí? Recuerden que es la ley de Dios. Debemos ser expertos en la Biblia, que es la ley de Dios. Hay que estudiarla. Y tenemos un maestro, es el Espíritu Santo el que está acá, porque Jesús está a la diestra, ¿sí? De esta manera la tendremos presente en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Porque si esto es simple, si vos un día no estás en oración, un día no leíste la Biblia, ¿sí? No le dedicaste tiempo a Dios, vas a estar en la carne, ¿sí? Si hay búsqueda del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo está. Si no hay búsqueda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no está, ¿sí? Y acá tomo el versículo de 1 Corintios 3, 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, ¿sí? Volver, ir, y es como, viste, es más fácil explicarle a una persona grande que tiene estudios, que vivió experiencias, hacerle entender cosas que a los niños que le tenés que explicar todo y que encima te preguntan todo, y vos decís, y no sé, hay cosas que no sé, le digo, preguntale a Google, ¿viste? Tampoco tiene la verdad absoluta Google, la Biblia tiene la verdad absoluta, ¿no? Pero, pero vieron que los niños quieren aprender y no saben, y hay que explicarles todo con detalle, ¿no? Y acá dice Pablo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sos capaz todavía, ¿sí? De agarrar la comida, ¿no? Cortar con cuchillo la milanesa. ¿Mm? Agarrar la empanada ahí, un mordisquito, limoncito. ¿No? Al niño le tenés que dejar las cosas servidas, ¿no? Pero cuando crece, cuando madura, ¿no? Fuerte la palabra madura, pero dice, por su fruto lo conocerás. Si no hay fruto, no maduraste.
¿Sí? O vas a dar frutos inmaduros, ¿no? ¿Sí? Aún sois carnales, ¿sí? Pues sabiendo entre vosotros que, ¿por qué somos carnales? ¿No? ¿Cómo nos damos cuenta que no hay crecimiento? Y porque están las obras de la carne. Celos, contiendas, diferencias, división. ¿No sois carnales? ¿No andás como hombres, como los demás? Tenemos que diferenciar, ¿no? Es difícil, sí que es difícil. Pero bueno, siempre yo digo lo mismo. Es la pelea para entrar y ser salvo, ¿sí? Es la pelea para entrar al reino de Dios. Yo no digo que sea fácil. Nadie dice que sea fácil. Isaías 28:9 dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados, no? ¿A los bebés? ¿A los arrancados de los pechos? ¿No? Acá estaba hablando también en lo espiritual, ¿no? En lo espiritual estás creciendo, estás viendo tu obrar, estás empezando a decir, Dios ayúdame, Dios ayúdame, aquí. Esto es rendición todos los días, la misericordia de Dios se renueva todos los días, sí, pero nosotros también tenemos que mostrar rendición. Dios, no sé qué hacer, no sabemos qué hacer, yo no sé qué hacer, no sé qué hacer. No te digo, Dios, no sé qué hacer, decime qué hago, qué hago. Y dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, como estábamos diciendo, ¿qué le voy a dar? El alimento sólido al que recién está dejando el pecho, ¿no? Se le da manzanita, ¿sí? Se le dan alimentos, eh, frutas, ¿sí? Yogur, ¿no? No me puedo dar alimento sólido, ¿sí? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? Porque el uso de qué? De la palabra. Yo cuando me alimento de la palabra, cuando uno se alimenta de la palabra, empieza a ver, empieza a ver cosas que antes no veía. ¿Sí? Uno tiene que empezar a ver y pedirle ayuda a Dios para dejar eso que a Dios no le agrada. ¿Y cómo sabemos que a Dios no le agrada? Y el Espíritu Santo se contriste, se entristece, tenemos que sentir el Espíritu Santo. Y si no lo sentimos, hay que orar. ¿Sí? Debemos volvernos locos por eso, ¿no? Dice, la madurez espiritual se alcanza por el tiempo que pasamos con Dios. De esta manera podremos distinguir rápidamente las obras de la carne y los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Que eso está en Gálatas. No lo usa Gálatas acá, lo usé varias veces, pero es bien conocido, ¿no? En Gálatas 6 creo que estaba por ahí. Los frutos, hay diferencia, las obras de la carne y los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Ahí está el bien y el mal. ¿Sí? Aunque ya nacemos entendiendo esto, sabiendo lo que está bien y lo que está mal. Que no, que no lo queramos aceptar es otra cosa muy diferente. Y en Filipenses 1:9 al 11, ¿no? Hay un pedido de oración de Pablo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. ¿Sí? ¿Amor para quién? Para con Dios. ¿En qué? En ciencia y en todo conocimiento. ¿Sí? Pero por amor a Dios. ¿Está bien? Yo puedo jactarme, no me gusta. Puedo jactarme de que estudié, de que tuve conocimiento. Pero pienso, no tengo un versículo bíblico porque no lo analicé tanto a fondo a esto, pero yo pienso que todo conocimiento es dado por Dios. ¿Sí? Cualquier tecnología, cualquier avance de la humanidad, todo, la IA, todo, absolutamente, todo conocimiento, todo pensamiento, Dios lo dio. Aprobó para que el ser humano tenga ese conocimiento y lo utilice. ¿Sí? Pero nosotros, ¿en qué tenemos que tener conocimiento? Nosotros tenemos que tener conocimiento en discernir lo que está bien y lo que está mal. ¿Y cómo lo discernimos? Estudiando la Biblia, orando. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros tenemos conocimiento, ¿tenemos que pensar que somos mejor que el otro? ¿Sí? No. ¿Está bien? Acá Pablo ya se le terminó un poquito la paciencia, Pablo como a Moisés, ¿no? No llegó a pecar, no llegó a darle con la vara a la roca, ¿no? Pero había personas que tenían años en la iglesia y seguían iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo buscaban a Dios, ¿en dónde? El domingo en la iglesia. Yo no estoy diciendo que esté mal ir a la iglesia, ¿eh? No se equivoquen. Yo estoy diciendo que solo el tiempo de la iglesia
es poco para Dios. Vos le tenés que dedicar más. Y ahí vas a madurar. Y vas a poder llegar a comer alimento sólido. Sí, pero vos le tenés que dedicar tiempo. Y eso aumenta la fe. Ya dejás de creer. Yo sé que existe Dios. No creo. Vos me venís a preguntar, no, si Dios me habla a mí a la mañana. ¿Está bien? Pero porque Dios quiere. ¿Sí? Y lo que sabés, lo sabés porque Dios quiere. Entonces, ¿dónde está tu gloria? La gloria es para Dios. Ya lo dije a esto igual varias veces. Entonces dice, ¿para qué? Para que aprobéis. Aprobar, ¿no? Yo soy profe y apruebo, ¿no? Estás aprobado, ¿sí? ¿Por qué? Porque estudiaste, porque aprendiste algo, porque entendiste, ¿sí? Pero acá está hablando de aprobar que un examen, no, aprobar las buenas obras para que aprobéis lo mejor, ¿sí? Esta actitud, esto es aprobado delante de Dios, pero esto no, ¿sí? Y a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, ¿sí? Sinceros e irreprensibles, cuando venga Cristo me diga, vení, porque te, te pusiste a ver qué estabas haciendo mal adelante de la ley de Dios y pediste ayuda, ¿sí? Pediste ayuda. Nosotros por nuestra cuenta no podemos pelear contra el pecado, no podemos pelear contra los demonios, ¿sí? No somos nada al lado de un demonio, ¿está bien? El único que puede sacarnos los demonios que tenemos, ¿sí? Porque cada vez que estamos cometiendo un pecado, un demonio en nuestro ser, ¿sí? Por nuestra vida, por lo que sea, por lo que aprendimos, por la vida que tuvimos, ¿sí? Tenemos cosas malas que las tenemos que sacar, se las tenemos que dar a Dios y que Él nos ayude a dejarlas, ¿sí? ¿Qué dice? Llenos de fruto de justicia. ¿Cuáles son los frutos de justicia? Cuando dejamos la obra de la carne y empezamos a obrar acorde a la guía del Espíritu Santo, que son los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Esos son los frutos de justicia, que son por medio de quién? De Jesucristo. ¿Para la gloria y alabanza de quién? Y de Dios. Lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Así que bueno, hermanos, vamos a ir a buscar esos alimentos sólidos, ¿sí? A dejar eh, de dejar la leche, la comida de bebé, ¿no? Empezar a buscar por nuestra cuenta, en la intimidad, ¿sí? Voy a orar por ustedes, por lo que me llegan a ver el día de mañana, ¿sí? Pido, Señor, que todos puedan llegar, Señor, Padre Santo, que lleguen, Señor, al conocimiento de tu verdad, Señor, que está en la Biblia, Padre Santo. La verdad está en la Biblia, Señor. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, Señor. Y tengo que aprender todo, todo y más. Y nunca es suficiente. Nunca puedo decir, Señor, ya no quiero estudiar más. Porque una vez que sabes, aunque no quieras, una vez que sabes, tenés que compartir. Así que bueno, vamos por ese alimento sólido. En el nombre de Jesús. Amén.